Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el último tema correspondiente al curso de desarrollo del currículo virtual. Les agradezco a todos por su asistencia y pues en especial por su interés en continuar con estas clases. El tema que nos toca tratar como última sesión es una introducción al análisis de riesgos competitivos, que puede ser visto como una continuación de la clase que vieron en la semana pasada con el doctor Omar Bello. Entonces, vamos a empezar a ver algunos conceptos clave y ya después nos vamos a pasar al R para ver estos temas ya más en concreto, ¿no? Entonces, me gustaría dividir esta plática en los momentos teóricos, un resumen de lo que vieron en la clase pasada con el doctor, una introducción al concepto de riesgos competitivos y cómo estos... Un segundito. Y cómo estos pueden ser vistos como posibles sesgos dentro de un análisis tradicional de sobrevida. Y finalmente ver y hablar un poquito del modelo de Fine y Gray, que es una aproximación para tratar estos riesgos competitivos. Finalmente vamos a ver el ejercicio de R con el paquete Risk Regression. Entonces, dando un resumen de lo que se vio en la clase pasada, recordemos que el método o el objetivo del análisis de sobrevida es permitir modelar el tiempo al evento de un desenlace categórico, ¿ok? Usualmente lo utilizamos en estudios de corte, ya sea prospectivos o retrospectivos, para evaluar el tiempo en el que ocurre pues un desenlace como la muerte, la incidencia a un desenlace o una enfermedad, el tiempo a la hospitalización o a la rehospitalización o la recurrencia de un evento. Y normalmente lo evaluamos en un tiempo al seguimiento, ¿no? Ahora, algo que es importante de notar de este tipo de análisis que lo hace muy diferente al análisis de regresión logística o algún análisis de regresión Poisson, es que nosotros vamos a definir la existencia de un tiempo cero, ¿no? Aquí denotado como T, con T-0. Nos va a decir en qué momento nosotros vamos a empezar a medir el tiempo hasta la ocurrencia de un evento, ¿ok? Entonces, dentro de un estudio de corte, como lo visualizamos tradicionalmente, es que yo empiezo a reclutar a sujetos dentro de diversos tiempos de seguimiento, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, recluté a 3 pacientes en el 5 de febrero, a 2 pacientes al 6 de febrero, recluté otro paciente al 8 de febrero y un último paciente al 9 de febrero, ¿no? Entonces, si bien yo tengo un seguimiento de estos pacientes, a mí lo que me interesa es evaluar en qué momento dentro de su seguimiento de este paciente de manera individual desarrolló el evento de interés, ¿no? Por ejemplo, aquí este paciente falleció, este también, y va a haber gente que no necesariamente desarrolle el evento de interés. Aquí yo estoy considerando que van a existir sujetos que van a salir de mi estudio sin desarrollar el evento de interés o aquellos sujetos que se van a perder al seguimiento, que vamos a hablar un poquito más de estos pacientes después. Pero finalmente yo tengo bien definido un tiempo de inicio del seguimiento, ¿ok? Esto a veces es difícil de definir cuando se trata de un factor de riesgo. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la asociación que tiene la prediabetes con la mortalidad, es un poco difícil evaluar en qué momento inició la prediabetes, ¿no? Entonces, el tiempo cero a veces lo tenemos que establecer a conveniencia, ¿no? Normalmente cuando empezamos el reclutamiento de un seguimiento. Y si bien para ensayos clínicos, sobre todo cuando se inicia una intervención, este tiempo de seguimiento, este tiempo cero está bien definido, en estudios prospectivos o en estudios de tipo corte a veces no se define apropiadamente, ¿no? O no se puede definir de manera exacta. Entonces, para poder modelar en estudios observacionales estos eventos que van a ocurrir en el tiempo o el tiempo al evento, tenemos que recordar 5 elementos clave del análisis de sobrevida. Las censuras, la función de sobrevida y la función de incidencia acumulada. El elemento principal del modelo de Cox, que es la función de riesgos instantáneos o el hazard function, y el propio modelo de regresión de Cox, ¿no? Que es una forma de integrar todos estos elementos para evaluar qué tanto se modifica la función de riesgo instantáneo. Ahora, algo importante que hay que considerar es que en presencia de eventos competitivos,
Los tres primeros elementos que se van a modificar son estos: las censuras, la función de sobrevida y la función de incidencia acumulada. Y esto puede sesgar nuestras estimaciones dentro de un modelo clásico de Cox, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta que pueden existir estos eventos competitivos porque nos van a sesgar las estimaciones de los hazard ratios que tengamos en un modelo de Cox. Ahora, repasando algunos conceptos de el análisis de sobrevida, vamos a ver qué es una censura, ¿no? O repasar qué es una censura. De manera general, una censura ocurre cuando no se conoce el tiempo exacto en el cual puede ocurrir nuestro evento de interés, ¿ok? Lo más frecuente en un estudio de seguimiento o un estudio de tipo corte es que el evento no ocurra durante el periodo en el cual yo lleve a cabo mi estudio, ¿ok? O sea, yo puedo seguir, por ejemplo, a un grupo de personas durante 10 años y mi evento de interés puede ser la mortalidad, y no todas las personas que yo siga van a fallecer, ¿no? O sea, puede que fallezcan el 10, 20, 30%, pero finalmente va a haber un porcentaje considerable que no fallezca, lo cual, digo, está bien en términos del paciente, pero para mi estudio, eso pues representa pues un tipo de censura, ¿no? Ahora, otro tipo de censura que ocurre sobre todo cuando estoy desarrollando cortes intrahospitalarias o cortes poblacionales, es cuando el paciente sale del estudio antes de que ocurra el evento, ¿no? Por ejemplo, si yo desarrollo una corte de pacientes a los que, por ejemplo, yo hago una intervención a base de ejercicio, pensemos que yo lo sigo a 2 años en el tiempo, ¿no? Puede que haya pacientes que se salgan a los 6 meses, al año, al mes de iniciar la intervención, pero finalmente estos pacientes yo no voy a tener certeza de si sí o no desarrollan el evento al tiempo estipulado que tiene que acabar mi corte, ¿no? Ahora, este tipo de censuras representan una censura por pérdida de seguimiento, ¿no? Que es el tipo más frecuente de censuras que se presentan en un estudio de corte. Ahora, esto representa pues algo, entre comillas, esperado, ¿no? Porque finalmente esto yo puedo modelarlo como censuras no informativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de dejar de seguir a una persona durante un estudio o el tener censuras no modifica o se relaciona con el tiempo hacia el evento. Esto, traducido en otra forma, nos dice que los individuos que son censurados, ya sea porque los perdí en el seguimiento o porque no desarrollaron el evento de interés porque se acabó mi estudio, pueden ser representados por aquellos que sí se mantuvieron en el seguimiento y que sí desarrollaron el evento de interés, ¿no? Ahora, esto es importante conceptualizarlo porque vamos a ver que los eventos competitivos violan este supuesto importante de las censuras no informativas, ¿no? Entonces, conceptualicemos esto. Déjenme abrir aquí pantalla en blanco. Conceptualicemos esto en un ejemplo muy rápido, ¿no? Vamos a pensar que a mí me interesa evaluar a la prediabetes como un factor de riesgo para desarrollar infartos al miocardio, ¿no? O sea, yo hipotetizo que la prediabetes va a ocasionar mayor riesgo de desarrollar infartos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago mi corte de seguimiento durante un periodo de, vamos a pensar, 5 años, ¿no? O sea, yo recluto a un grupo de, vamos a pensar, 1,000 sujetos que tienen prediabetes, perdón, 1,000 sujetos que pueden no tener prediabetes, y yo los sigo en un periodo de 5 años para ver si desarrollan o no estos sujetos un infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, en la teoría, yo voy a esperar que existan sujetos que desarrollen y no desarrollen un infarto, ¿no? Pero vamos a pensar que la prediabetes también se asocia con otras causas que no necesariamente van a ser mi evento de interés. Por ejemplo, que desarrollen enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, esto ya está ampliamente demostrado, pero finalmente aquí en mi estudio, ¿qué pasaría si existen sujetos que tienen prediabetes y desarrollan este otro evento, ¿no? Ahora, este otro evento, vamos a pensar que ocurrió antes del desarrollo del infarto. O sea, un sujeto con prediabetes desarrolló enfermedad renal crónica y esto impidió que yo lo dejara de, o que yo lo continuara de seguir, ¿no? Entonces, como desarrolló enfermedad renal crónica, sale de mi estudio por la razón clínica médica que ustedes quieran, y esto impide en automático que yo observe el evento que a mí me interesaba originalmente observar, ¿no? Ahora,
como podemos ver, si lo tratamos como un evento de desarrollar el evento o censura, los que desarrollan enfermedad renal crónica, en teoría los tendríamos que tratar como censuras, ¿no? O sea, como gente que no desarrolló mi evento de interés. Ahora, esto puede representar un posible sesgo, porque ¿qué tal si hay un montón de gente que desarrolló enfermedad renal crónica y no necesariamente desarrolló el infarto, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un grupo de personas que pudieran al momento de hacer nuestra estimación de hazard radius sesgar la cuantificación del riesgo que yo tengo asociado a mi variable de exposición, ¿ok? Entonces, es muy importante considerar que cuando yo tengo censuras, no existan este tipo de circunstancias en las que yo observo un posible desenlace que pueda influenciar el desenlace principal que a mí me interesa observar. Esto más adelante lo vamos a ver dentro de la definición de eventos competitivos, pero finalmente uno de los supuestos del modelo de Cox y en general del análisis sobre vida es que las censuras no son informativas, ¿ok? Ahora, el otro elemento del análisis sobre vida que vamos a repasar es la función de sobrevida, ¿no? Denotada como S mayúscula T. Esta se define como la probabilidad de que el tiempo al evento, denotado como T mayúscula, ocurra después del evento T, ¿no? Entonces, si lo expresamos de una forma matemática, pues se puede denotar como la probabilidad de que el tiempo al evento sea mayor al evento, perdón, la probabilidad del tiempo al evento sea mayor al tiempo T. Entonces, esto se puede también ver como que el tiempo al evento siempre va a ocurrir de manera consecutiva en el seguimiento, lo cual puede resultar a cierto punto obvio, ¿no? Ahora, yo puedo modelar esta función de sobrevida utilizando aproximaciones paramétricas con una función exponencial, Weibull, gamma o log normal. O suavizar un poco esta aproximación y modelarlo como una función no paramétrica, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada con el doctor Omar, pero finalmente esto es algo importante de considerar. O sea, si yo voy a asumir que mi función de sobrevida sigue una distribución teórica, entonces yo puedo modelarla en función de alguna de estas distribuciones que muestro en pantalla. Si no es el caso, que lo usual es que sea este el caso más frecuente, es que yo lo modele utilizando una aproximación no paramétrica. Entonces, esto vamos a ver más adelante que la función de Cox permite acoplar estas dos funciones, ¿no? Tanto una función, un modelaje paramétrico como un modelaje no paramétrico. Bueno, el complemento de la función de sobrevida es la función de incidencia acumulada. Básicamente es la probabilidad de que el tiempo al evento o T mayúscula ocurra antes del tiempo T, ¿no? Entonces, es el complemento de la función de sobrevida que vimos en la diapositiva breve, ¿no? ¿Por qué es importante repasarla? Porque muchas veces nos interesa modelar la incidencia acumulada más que la sobrevida, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es importante de notarlo porque la función de riesgos instantáneos nos permite integrar este abordaje de la incidencia acumulada en un momento específico, ¿no? Ahora, aquí les presento el corazón del modelo de riesgos de Cox, que es la función de riesgos instantáneos. La función de riesgo instantáneo, denotada con la letra lambda, se define como la probabilidad o el riesgo instantáneo de que un evento ocurra en un intervalo de tiempo t, dado que el evento no ha ocurrido antes del tiempo t, ¿no? Ahora, esto parecería un gran trabalenguas, pero dentro de la expresión quiero que entendamos dos conceptos clave. O sea, nos dice que el tiempo al evento, o sea, puede ser el evento a mortalidad, infarto, enfermedad renal crónica, el que a nosotros nos interesa observar. O sea, nos va a decir que el evento que a nosotros nos interesa evaluar va a ocurrir después de un tiempo de seguimiento dado, ¿no? Puede ser al año, los 2 años, 3 años, etcétera, pero antes que la suma de todo el tiempo que falta por completar esa corte, ¿no? O sea, si yo seguí a mis pacientes durante 10 años, lo que me dice es que la probabilidad del tiempo al evento va a ser mayor al tiempo que lleva ese paciente de seguimiento, pero menor al tiempo que le resta por completar su seguimiento en toda la corte dentro de mi estudio, dado que el tiempo al evento sea mayor a t, ¿no? Esto dividido entre todo el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, todo esto, esta función de riesgo instantáneo me permite
modelar el riesgo en un momento específico del tiempo de seguimiento en un sujeto de manera individual. Ahora, esto, ¿por qué menciono que es el corazón del modelo de Cox? Porque finalmente yo puedo hipotetizar el riesgo instantáneo para cada uno de los individuos que yo estoy siguiendo en mi corte, y esto asumiendo que pueden existir covariables que pueden modificar este riesgo basal, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esta es la función de riesgo instantáneo. Este es el modelo de Cox que se puede dividir en dos grandes elementos. Aquí déjenme les pongo aquí. Pues. Uh, el riesgo instantáneo, pero el riesgo basal, que es el riesgo que tiene toda mi corte o toda mi muestra que yo seguí, o sea, eso se puede modelar para todos los sujetos multiplicado por el exponencial de mi vector de covariables, ¿no? Entonces, son dos elementos los que comprenden el modelo tradicional de Cox. El riesgo basal o la función de riesgo basal, que me representa el riesgo modelado para toda mi corte de seguimiento, multiplicado por el exponencial de el vector de covariables que yo hipotetizo puede modificar este riesgo basal, ¿no? Entonces, si vamos a pensar, yo hipotetizo que no existe ningún vector de covariables que pueda modificar en mi riesgo basal, esto al final, el exponencial de 1, pues es 1. Entonces, esto representa, pues al final, el riesgo basal de toda mi muestra, ¿no? Entonces, vamos a pensar que existen vectores que pueden modificar este riesgo basal, por ejemplo, el tener prediabetes, ¿no? Entonces, lo que me dice esta función es cómo es que la prediabetes puede influenciar el riesgo basal de mi individuo a lo largo del seguimiento, ¿no? Y esto al final me puede servir para denotar el riesgo instantáneo que tiene ese individuo, dado que se expuso o no a una condición, como por ejemplo la prediabetes. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con los hazard ratios? Los hazard ratios finalmente son la división de este riesgo instantáneo para cada uno de estos individuos que yo tengo en mi corte, dividido entre el riesgo basal, ¿no? Entonces, si se recuerdan en esta fórmula, aquí yo lo que estoy haciendo es dividir o sea, despejar básicamente este vector de covariables, ¿no? Entonces, este riesgo basal yo lo paso acá dividiendo y yo voy a tener despejado ahora mi vector de covariables. Entonces, este hazard ratio se puede interpretar como aquellas condiciones que me van a incrementar mi riesgo basal, ¿no? Entonces, algo importante que hay que contextualizar en un modelo de Cox es que el riesgo basal va a depender de la corte o de mi muestra de seguimiento, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque el riesgo basal va a estar obviamente influenciado por el diseño y la muestra que yo observé. O sea, el riesgo basal, por ejemplo, para una corte de aquí de México puede ser muy diferente al riesgo basal a una corte de Estados Unidos, y más si existen grupos específicos que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces, no se les olvide que es importante contextualizar el riesgo o el hazard ratio más bien dentro de un riesgo basal que tienen todos los individuos seguidos en mi población, ¿no? Bueno, entonces, el hazard ratio en español no existe una traducción literal como el riesgo o la razón de riesgos, ¿no? La palabra hazard no existe como tal en español. Entonces, una forma apropiada de traducir el hazard ratio al español es como cociente de riesgos instantáneos, ¿ok? En algunos contextos, sobre todo cuando el evento es poco frecuente o cuando el tiempo de seguimiento es corto, y esto creo que se los comentó el doctor Mar, se puede aproximar de manera asintótica el hazard ratio a un risk ratio, tal como ocurre en un modelo de regresión Poisson, ¿no? Entonces, es posible aproximar o hablar de riesgos o cocientes de riesgos en contextos como los que muestro en pantalla, ¿no? Pero en la gran mayoría de las circunstancias, lo más adecuado es hablar de cociente de riesgos instantáneos o hazard ratio en inglés, ¿no? Bueno, entonces ya que vimos estos elementos básicos del análisis de sobrevida, les muestro un ejemplo rápido de su aplicación utilizando los datos de Long en el paquete Survival, ¿no?
Entonces, si se van a esta liga, pueden encontrar la metodología completa y una explicación más detallada de lo que presento en las diapositivas, ¿no? Pero rápidamente, la base de datos de Long es una corte prospectiva que se desarrolló en Estados Unidos con el objetivo de evaluar la mortalidad asociada a ciertas variables de nutrición, ¿no? Entonces, dentro de esta corte, digo, no es la corte entera, pero finalmente dentro de esta base de datos se incluye el tiempo de seguimiento, el estado de el evento, o sea, si falleció o desarrolló el evento la persona que se observó, o si se censuró esa persona, la edad, el sexo codificado como uno y 2. Esto es importante porque más adelante vamos a utilizar esto como ejemplo. Algunas variables nutricionales como el score ECOG, el score de Karnofsky, la escala Karnofsky del paciente o autopercibida por el paciente y el consumo de calorías y la pérdida de peso que tuvo el paciente durante los últimos 6 meses, ¿no? Es importante considerar que estos pacientes pues tuvieron cáncer de pulmón, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve una base de datos una base de datos para poder hacer un modelo de Cox, ¿no? Lo más importante que tienen que tener en cuenta en sus datos es que tienen que tener una variable o una columna donde tengan el tiempo de seguimiento para cada uno de estos sujetos en días, meses, años. Aquí está en días. Y su desenlace categórico codificado como 1 y 0, ¿no? Yo no les recomiendo que lo codifiquen como 2 y 1 porque algunas funciones del paquete Survival tienen problemas en identificar esta codificación. Entonces, mi sugerencia es que lo codifiquen como 1 y 0, siendo 1 los que desarrollaron el evento, ¿no? Y 0 los que están censurados. Y pues el resto de covariables que ustedes pueden hipotetizar que van a modificar este riesgo basal, ¿no? Y esto codificado como la forma que ya conocen, ¿no? Pero finalmente estos son los dos elementos que tienen que tener bien codificados en su base de datos. Ahora, si nosotros quisiéramos modelar la función de sobrevida utilizando la función de SURFIT, aquí lo que me dice es, yo voy a ajustar una función de sobrevida y quiero que me lo des para todos los sujetos, ¿no? O todos los pacientes que yo seguí durante mi corte, ¿no? Podemos ver que al plotear esta función voy a ver una curva muy similar, o pues más bien es una curva de Kaplan-Meier, ¿no? O sea, voy a ver cómo es que a lo largo del tiempo de seguimiento se desarrollan mis eventos de interés o se censuran dependiendo de si yo los dejé de seguir o si tuvieron algún tipo de pérdida al seguimiento, ¿no? Pero finalmente, aquí algo interesante que yo puedo extraer de esta función de SURFIT es la mediana de sobrevida, ¿no? O sea, nos va a decir que más o menos acá, justo acá. La mitad de los sujetos fallecieron o se dejaron de seguir más o menos a los 310 días, ¿no? Que más o menos coincide aquí en el eje de las X. También puedo realizar una estimación de intervalos de confianza para saber más o menos en cuánto es el intervalo aquí representado por estos brackets, más o menos entre dónde y dónde se encuentra mi mediana de sobrevida, ¿no? Ahora, algo que también me puede interesar es conocer la sobrevida acumulada a cierto tiempo de seguimiento que yo quiera adrede explorar, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es especificarle que me dé la sobrevida a los 200 días, a los 400 días y a los 600 días, ¿no? Entonces, en una curva de Kaplan y Meier, yo lo que tendría que hacer es hacer este cruce del tiempo que a mí me interesa evaluar la sobrevida, pero numéricamente me puede interesar también conocer la estimación por intervalos, ¿no? Entonces, como pueden ver, a los 200 días la sobrevida fue de 68%, con este intervalo de confianza 95%, a los 400 del 37%, casi se redujo a la mitad, y a los 600 días fue del 20, un poco más del 20%, ¿no? Entonces, esto es algo que de manera descriptiva me puede interesar, o sea, conocer la dinámica de sobrevida de esta población. Si yo le sacara el inverso a esta función de sobrevida, yo podría conocer la función de incidencia acumulada. Es decir, cuánto es el riesgo acumulado o el número de eventos acumulados o la probabilidad de desarrollar el evento hasta cierto periodo, ¿no?
Entonces, si ustedes sacan el inverso de esta función de sobrevida, pues les va a dar esta función de incidencia acumulada. Ahora, algo que también me interesa es evaluar la sobrevida entre diversos grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, aquí en lugar de que, si se dan cuenta, yo le di que la función de sobrevida me la saque para toda la muestra, ahora yo le estoy especificando que me lo calcule para mi variable de sexo, ¿no? Entonces, si se recordarán, la variable de sexo era una variable dicotómica donde 0 era, estaban los hombres y en 1 estaban las mujeres, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí, si hago el mismo ejercicio de calcular la sobrevida para estos dos grupos, podemos ver que al, al tiempo de seguimiento de los 200 días, los hombres tienen una sobrevida del 60% comparado con las mujeres que tienen una sobrevida del 79%, ¿no? O sea, aquí en la curva de Kaplan-Meier vemos que esta curva que representa a los hombres, pues es mucho menor que la de las mujeres, ¿no? Entonces, esto pues ya nos da un indicio de que los hombres van a tener una menor sobrevida y por ende van a tener un mayor riesgo de presentar el evento al tiempo de seguimiento, ¿no? Ahora, si esto yo lo quiero interpretar dentro de un modelo de Cox para saber qué tanto me incrementa el riesgo instantáneo por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, yo puedo ingresarlo dentro de un modelo de Cox, ¿no? Entonces aquí yo les dejo la fórmula tradicional, que esto igual lo vieron con Estomar, pero aquí esta fórmula me permite modelar esta función de sobrevida en función de un modelo de Cox, ¿no? O sea, aquí Cox Proportional Hazard, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que nos indica, si lo quisiéramos ver con nuestra fórmula que vimos del modelo de Cox, es que lambda i, o sea, que es el riesgo para cada individuo, es igual a lambda cero, que es la función de riesgo basal, a un tiempo t por, bueno, aquí puntito, por el exponencial de mi vector de covariables, ¿no? Aquí tengo mi coeficiente beta de mi variable de sexo, ¿no? Entonces, este elemento, aquí yo lo voy a modelar acá. Este elemento aquí se lo estoy especificando a mi R y pues este elemento representa esta función, ¿no? Entonces aquí, dentro de mis 228 sujetos de seguimiento, tuve 165 muertes, ¿no? Esto es importante evaluarlo dentro del output porque muchas veces voy a tener valores perdidos dentro de mi variable de estatus, ¿no? O de mi tiempo, o perdón, dentro de mi evento de interés. Cuando tengan missing values, aquí les va a aparecer un mensajito arriba que indica en cuántos valores se perdió ese seguimiento, ¿no? Entonces me va a arrojar el coeficiente, que recuerden que es únicamente este elemento que está arriba, el exponencial del coeficiente, que si nos acordamos es la forma en la que yo voy a interpretar mi hazard ratio, mi error estándar, mi valor P de este coeficiente, y pues aquí tengo una interpretación en manera de hazard ratio, ¿no? Se dan cuenta en el output, esto y esto es lo mismo, ¿no? Pero lo que nos dice es, considerando que los hombres son la categoría de referencia, las mujeres tienen un riesgo instantáneo o un hazard ratio de fallecer del 0.58 veces que los hombres. O de otra manera, las mujeres tienen un 41.2% menor riesgo de fallecer en comparación con los hombres, ¿no? Si quisiera conocer cuál es el riesgo instantáneo de los hombres, o sea, de la categoría inversa, aquí también el output me calcula el exponencial del coeficiente negativo, ¿no? O sea, es una forma de calcular el hazard ratio ahora considerando a las mujeres como la categoría de referencia, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir este coeficiente es que los hombres tienen hasta 1.7 veces el riesgo instantáneo de fallecer que las mujeres, o de otra manera, los hombres tienen 70% mayor riesgo de fallecer en comparación de las mujeres, ¿no? Y pues bueno, pues aquí tenemos el intervalo de confianza que nace de la multiplicación de este error estándar, ¿no? Entonces, como pueden ver, en este output muy sencillo que les muestro, ya pueden interpretar los hazard radios, si este hazard radio es significativo,
o en una pantalla más desglosada también pueden ver qué tan buen modelo está viendo en su pantalla para predecir el desenlace, ¿no? Ok, entonces con este repaso en mente, vamos ahora a introducirnos al análisis de riesgos competitivos, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda dentro de la audiencia. Bueno, si no, seguimos. Ok, entonces, ¿cómo se puede definir un riesgo competitivo? Básicamente, un riesgo competitivo se puede definir cuando yo tengo un evento dentro de un individuo que ocurre antes de que ocurra el evento principal de interés, ¿no? Entonces, si yo tengo un evento de interés, vamos a llamarle la mortalidad, un evento competitivo puede ser aquella condición que ocurra antes de desarrollar la mortalidad, ¿no? Ahora, si bien esta definición puede ser muy amplia, vamos a pensar en el ejemplo de la prediabetes y la mortalidad, yo puedo pensar que el hecho de que una persona la atropellen, un ejemplo, ¿no? Y ya no pueda seguir a ese paciente durante mi estudio, eso entonces uno podría pensar que es un evento de riesgos competitivos. No necesariamente. Algo importante que hay que asumir de los riesgos competitivos es que tiene que haber una dependencia o una relación del evento competitivo y la variable de exposición, ¿no? Entonces, algo que muchas veces pensamos en este tipo de ejemplos de riesgos competitivos es que todos los eventos que ocurran antes de mi evento de interés van a ser riesgos competitivos, ¿no? Por ejemplo, que los atropelle un auto, que se caigan y se fracturen y que mueran, o que, por ejemplo, no sé, tenga alguna muerte violenta, no sé, se me ocurren muchas otras causas, pero finalmente esto uno podría pensar que son eventos competitivos, ¿no? No necesariamente es el caso. Entonces, algo que es importante recordar es que el modelo de Cox tradicional asume censuras no informativas, ¿no? Que recordemos que esto nos habla de que las censuras o el hecho de censurar a las personas no influye sobre el tiempo al evento que a mí me interesa observar. El problema de esto es que los eventos competitivos sí son un tipo de censura informativa, de tal forma que me pueden sesgar las estimaciones de los hazard radios que a mí me interesa evaluar dado una exposición. Entonces, este es el modelo que yo quiero que se aprendan de esta clase para que evalúen si realmente su riesgo o evento competitivo es realmente eso, ¿no? Entonces, algo que yo mencioné en la diapositiva previa que es muy importante es que el evento competitivo tiene que estar relacionándose con mi variable de exposición, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en el ejemplo de la prediabetes y el desarrollo de el infarto agudo al miocardio, ¿no? O sea, si a mí me interesa evaluar si la prediabetes causa mayor infarto agudo al miocardio y quiero pensar que, vamos a pensar aquí, una persona muerte por un accidente, ¿no? Aquí yo me tengo que preguntar si realmente la prediabetes puede causar que una persona muera por un accidente vehicular, ¿no? Este no sería el caso, ¿no? Entonces, para fines de las personas que murieron por accidentes vehiculares, esos no necesariamente representan un evento competitivo porque no se relacionan con mi variable de exposición. ¿Qué podría ser un evento competitivo bajo este diagrama? Por ejemplo, si yo hipotetizo que va a haber gente que desarrolle por ejemplo, falla renal, ¿no? O que desarrollen algún grado de enfermedad renal crónica. Entonces, si yo ya sé que la prediabetes se asocia con la enfermedad renal crónica también, entonces la enfermedad renal crónica sí puede ser vista como un evento competitivo, ¿no? Entonces, aquí lo más importante que tienen que recordar para evaluar un evento competitivo es ver si este realmente se asocia a su variable de exposición principal, ¿no? Súper. Ah, ahora, ya que vimos la definición de un evento competitivo y cómo es la forma más simple de evaluarlos, hay que preguntarnos cuál es la aproximación que yo quiero contestar en mi pregunta o cuál es la respuesta que yo espero encontrar en mi pregunta. Aquí
En los análisis de sobrevida hay básicamente dos grandes preguntas que se pueden contestar. Preguntas etiológicas o preguntas de modelado, ¿no? Entonces, ¿cuál es una pregunta? ¿Cuál sería como una pregunta etiológica? Vamos a pensar que yo quiero estimar el efecto de una exposición sobre el riesgo de ocurrencia de un evento a largo plazo, ¿no? O sea, yo quiero evaluar el efecto causal de X sobre Y. Eso sería una pregunta etiológica. Por otra parte, vamos a pensar que yo quiero construir un modelo que me permite identificar factores que me ayuden a predecir la ocurrencia de este evento. Entonces, ahora lo que me interesa a mí es generar un modelo que sea lo mejor posible para predecir un desenlace. Entonces, lo más importante que se tiene que preguntar después de evaluar si realmente tienen un evento competitivo es cuál es el tipo de pregunta que quieren contestar, ¿no? Entonces, regresando a este ejemplo de la prediabetes, yo puedo contestar con este tipo de estudio dos tipos de preguntas. Por un lado, me puede interesar conocer cuál es el exceso de riesgo de mortalidad cardiovascular asociado a la prediabetes, ¿no? O sea, esa sería una pregunta etiológica. O sea, ¿qué tanto la prediabetes causa mortalidad por causas cardiovasculares? La otra pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué tan útil es la prediabetes como un predictor de mortalidad cardiovascular? Pensemos que yo quiero hacer un modelo, el modelo, no sé, SCORE 3, por ejemplo, y aquí quiero incluir a la prediabetes como un factor de riesgo. Si yo quisiera incluirla como un factor que me pudiera ayudar a predecir un desenlace, entonces esa es una pregunta de modelado, ¿ok? Ahora, yo los invito a leer este artículo que la verdad resume muy bien todos estos conceptos y los explaya de una forma más teórica, pero este artículo nos habla de estas dos preguntas que podemos contestar, ¿no? Entonces, Lau y colaboradores sugieren que las preguntas etiológicas pueden ser modeladas con una aproximación de un riesgo de subdistribución, mientras que las preguntas de modelaje pueden ser modeladas con otros abordajes que vamos a ver más adelante, ¿no? Perdón, las preguntas etiológicas pueden ser modeladas con funciones de riesgos específicos, mientras que las preguntas de modelado pueden ser respondidas con funciones de subdistribución, que esas son las que vamos a ver en un momentito, ¿no? Entonces, dentro de este artículo y otro más que voy a comentarles en unas diapositivas, nos dice que las preguntas etiológicas se pueden responder utilizando un abordaje tradicional de Cox. Entonces, si mi pregunta es una pregunta de evaluar el efecto causal o qué tanto se asocia X con Y, un modelo de Cox es más que suficiente, ¿no? Esto asumiendo que aunque tenga eventos competitivos, yo los puedo tratar como censuras, ¿ok? Entonces, si yo quisiera contestar la pregunta de si la prediabetes causa mayor muerte cardiovascular, el mejor abordaje, de acuerdo a varios autores, es utilizar un modelo de Cox. Sin embargo, si el objetivo de mi pregunta, y ya sabiendo que existen eventos competitivos, si mi pregunta es generar un modelo que me permita predecir de una forma más adecuada mi desenlace, entonces yo puedo utilizar dos aproximaciones. Utilizar un modelo de riesgo de causa específica o un modelo de subdistribución de Fine y Gray, ¿no? Ahora, este artículo que está publicado en Circulation tiene un ejemplo muy bonito de cómo es que se especifican estos dos grandes abordajes, ¿no? O sea, un abordaje de una pregunta etiológica y un abordaje de una pregunta de modelado, ¿no? Entonces, si consideramos que existe esta pregunta de modelado y que yo tengo eventos competitivos, a mí lo que más me podría interesar es utilizar entonces esta aproximación de modelos de Fine y Gray, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poco de la teoría de este modelo, ¿no? Igual no sé si hasta aquí hay alguna pregunta del público. Ok, continuamos. Entonces, ¿cuál es la aproximación que propone Fine y Gray?
Algo importante de notar es que la función de Fine Gray subyace a una modificación de la función de riesgo que vimos en el modelo de Cox. Esta función de riesgo ahora se puede modificar como una función de riesgo de subdistribución. Esta nos habla de que el riesgo instantáneo, o sea, como lo podemos modelar con la función que vimos en el modelo de Cox, este riesgo instantáneo de experimentar el evento de interés K puede considerar en el denominador a los sujetos que no hayan experimentado ningún evento como aquellos que ya han tenido un evento competitivo, ¿no? Entonces, la aproximación de Fine Gray lo que me permite es modelar estos eventos competitivos dentro de mi función de riesgo instantáneo, ¿no? Que vimos en el modelo de Cox. Ahora, esto se puede integrar dentro de la fórmula de Cox. Si se acuerdan, aquí yo tenía mi función de riesgo instantáneo. O sea, básicamente aquí lo que yo permito integrar es este modelaje a partir de los eventos competitivos. Esta función de riesgo de subdistribución de Fine y Gray entonces me permite modelar cómo los eventos competitivos afectan la incidencia acumulada del evento de interés considerando aquellos que ya experimentaron un evento competitivo, ¿ok? Entonces, yo puedo integrar estos eventos competitivos dentro de mi función de riesgo instantáneo de tal forma que yo pueda sacar mis riesgos o mi cociente de riesgo instantáneo o mi hazard ratio. Recordar este supuesto muy importante. Estos modelos de Fine y Gray son útiles o de particular interés cuando a mí me interesa evaluar en un contexto de predicción individual un modelo clínico, elaborar un puntaje de riesgo o evaluar la capacidad predictiva que tiene una escala ya establecida para determinar un desenlace específico, dado que tengo eventos competitivos, ¿no? Entonces, al igual que los modelos de Cox, como ya mencioné, se pueden obtener los hazard ratios del riesgo de subdistribución. Es una modificación de los hazard ratios normales, ¿no? La interpretación es ligeramente diferente. En los hazard ratios convencionales, yo lo que voy si recordamos en la diapositiva, yo lo que voy a modelar es qué tanto se modifica el riesgo instantáneo de un individuo dado que se expuso a un vector de covariables. En el caso de los hazard ratios obtenidos de un modelo de regresión de Fine y Gray, esto va a cambiar un poco la interpretación. Implica que por un cambio en una unidad de la covariable de exposición, va a estar asociándose con un incremento en el riesgo acumulado del evento específico, ¿ok? Aquí lo que cambia con respecto a la interpretación del hazard ratio es que el riesgo va a ser específico del desenlace que a mí me interesa evaluar, considerando que existen eventos competitivos que pueden sesgar esta estimación. Ahora, esto ya ha sido, se pueden meter más en la discusión técnica de la interpretación, pero hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar estos hazard ratios en un artículo o en un reporte, porque no es lo mismo o no es la misma interpretación que se le va a dar al modelo de Cox que el modelo de Fine y Gray en términos del hazard ratio, ¿no? Entonces, en este artículo, igual por Peter Austin, nos habla de que hay que tener ciertas consideraciones al momento de reportar estos modelos dentro de un paper. Si a alguien les interesa a detalle este artículo, se los puedo compartir al final de la clase. Bueno, con estas consideraciones vamos ahora a ver el ejemplo que corresponde a la parte práctica de R. Entonces, para esto vamos a utilizar el paquete Risk Regression que viene en el código que les acabo de compartir. Vamos a utilizar como ejemplo este artículo que está ya publicado, en el cual los autores les interesó evaluar la asociación de un indicador de adiposidad visceral con el riesgo de desarrollar mortalidad por causas generales o por causas totales, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, ¿no? En este estudio se utilizó la corte de Haynes y se evaluaron aproximadamente a 11,120 sujetos, ¿no? Ahora, esta corte, antes. Ahora, los resultados principales de este estudio
fue que encontraron que el indicador METS-BF, que es un subrogado de adiposidad visceral, se asoció con hasta 1.13 veces mayor riesgo instantáneo por cada incremento de 0.2 unidades del hazard, por 0.2 incremento de unidades del indicador METS-BF, ¿no? Esto para mortalidad general y para causas cardiovasculares fue de 1.18, ¿no? Ahorita vamos a obtener estas estimaciones con nuestro código, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, como les comenté hace algunas diapositivas, es tener en cuenta cuál podría ser mi posible riesgo competitivo y si realmente existe una relación con mi exposición de interés. Entonces, en este artículo, el desenlace o uno de los desenlaces principales que les interesó a los autores fue la mortalidad por causas cardiovasculares asociado al indicador METS-BF, que es un indicador de adiposidad visceral, ¿no? Pero un posible riesgo competitivo podría ser la mortalidad por cáncer, ¿no? Esto pensando que existe una asociación de manera independiente para desarrollar cáncer asociado a tener mayor adiposidad visceral, ¿no? Ok, entonces, esta es la estructura de los datos que pueden consultar en Enhance. Van a tener un tiempo de seguimiento en años, su desenlace de mortalidad por causas totales, su desenlace específico. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener gente que falleció por las causas que ustedes quieran, pero no necesariamente falleció por causas cardiovasculares, ¿no? Entonces, si consideramos a nuestra variable de interés, que es esta de eventos cardiovasculares, aquí, como pueden ver, el cero representa la censura, ¿no? O sea, quiere decir que falleció por otras causas que no son necesariamente causas cardiovasculares. Y aquí tenemos a la gente que falleció específicamente por causas cardiovasculares, que son los que a mí me interesa modelar. Tenemos el acúmulo de grasa visceral medido en gramos, la edad y el sexo, ¿no? Entonces, esta es la base que les acabo de compartir también en el chat de Zoom. Entonces, ¿cómo es que se modela, cómo es que se ajusta un modelo de Fine Gray? Es prácticamente lo mismo o sigue la misma estructura que un modelo de Cox, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es modelar mi función de riesgo de subdistribución, ¿no? Entonces, al final, yo lo que tengo que hacer es especificarle que me modele el riesgo de subdistribución en un tiempo de seguimiento y para la causa específica que a mí me interesa evaluar, ¿no? Si se acordarán, aquí la causa de función cardiovascular está codificada como 1 y 0, ¿no? O sea, aquí voy a tener puros unos y puros ceros. Y aquí yo voy a tener que esta función de riesgo de subdistribución va a estar modelándose con un modelo de Fine y Gray, Fine and Gray Regression, ¿no? Que es el acrónimo de esta función. Y esto, ver cómo se modifica en función de mi acúmulo de grasa visceral. Aquí, como aclaración, la grasa visceral yo la dividí por 100 para que se interprete en términos de incrementos de 100 gramos, ¿no? Entonces, al final me va a dar un coeficiente y un exponencial del coeficiente, ¿no? Que es la forma en la que se obtienen los hazard radios de este riesgo de subdistribución, ¿no? Como pueden ver, este hazard radio fue de 1.18, ¿no? Lo que nos dice que por cada incremento en 100 gramos de la adiposidad visceral, vamos a tener un aumento esperado del 18% en la tasa de ocurrencia de eventos cardiovasculares, ¿no? Si se dan cuenta, no necesariamente implica el riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares. O sea, nos habla de que va a haber un incremento sobre la tasa específica de ocurrencia de este evento, ¿no? Es ligeramente diferente la interpretación, pero clínicamente se puede ver de la misma forma que un hazard radio normal, ¿no? Si de hecho sacamos un modelo de Cox, vamos a obtener un resultado casi similar, ¿no? O sea, aquí estoy haciendo la fórmula de regresión de Cox, que ya vimos en el ejemplo previo, y podemos ver que el hazard radio de este modelo de Cox fue de 1.19. O sea, podemos ver que es casi similar el hazard radio que obtuvimos en el modelo de Fine y Gray, ¿no?
Entonces, aquí sí podemos interpretar que existe un incremento del 19% del riesgo instantáneo de desarrollar mortalidad por causas cardiovasculares. Igual considerando que nuestro evento principal son las causas de función cardiovascular, ¿no? Entonces, ok, antes de pasar a esta parte de la finalización, vámonos al código de R. Ok, entonces creo que ahí ya se puede ver mi pantalla. Ok, entonces vamos a ejecutar esto en el código. Mm, Aquí yo lo que voy a utilizar es el paquete de Survival para modelar mis modelos de Cox, el paquete de Risk Regression, que incluye estas funciones para modelar el modelo de Fine y Gray, el paquete Protlim, que es necesario para sacar la función de riesgo de subdistribución, y estos paquetitos que ya los conocen, para poder cargar la base en formato CSV, el paquetito ggplot para poder hacer una gráfica muy ilustrativa, y el paquetito de deploy. Okay. Entonces, ya que tengo mis paquetes, voy a cargar mi base de datos. Entonces, como pueden ver, si quieren, se las muestro aquí. Como pueden ver, es un pantallazo exacto de la diapositiva que vimos hace unos momentos, ¿no? Este es nuestro variable de tiempo de seguimiento, este es nuestro desenlace de mortalidad por causas generales, este es nuestro desenlace de mortalidad por causas cardiovasculares, este es nuestro desenlace de exposición principal y tenemos mi vector de edad y sexo, ¿no? Ok. Aquí les dejé dos variables nuevas que vamos a indexar a esta base. Una es la grasa visceral ahora interpretada en incrementos de 100 gramos. Y esta forma, perdón, aquí tuvo que haber sido dos, pero bueno. Esta variable es la variable que yo voy a utilizar para poder extraer el hazard ratio que reportaron aquí los autores, ¿no? Aquí. Entonces, si se dan cuenta, la forma en la que se interpreta este hazard radio, que no es no, a mi consideración no es la forma más intuitiva, pero finalmente nos dice que por cada incremento en 0.2 unidades va a aumentar en 0.18 el hazard radio, ¿no? Entonces, este vector, pues es para poder interpretar ese hazard radio. Ok, entonces vamos a hacer una tabla cruzada para ver de los que fallecieron, cuántos fallecieron por causas cardiovasculares. Entonces, como podemos ver, 30% de la gente que falleció por estos desenlaces cardiovasculares. Entonces, uno podría pensar que el 70% restante representarían eventos competitivos, ¿no? Pero ya dijimos, tenemos que hipotetizar si realmente estas otras personas que fallecieron, o sea, este 70% que falleció en corte, realmente falleció por causas que pudieron estar relacionadas con mi desenlace, o, perdón, con mi exposición principal, ¿no? Por ejemplo, si hipotetizamos que este 70% falleció por enfermedad renal crónica, por diabetes, por hipertensión, uno podría pensar que sí son eventos competitivos. Pero si fallecieron por, no sé, accidentes de motocicleta, y no sé, porque se perdieron el seguimiento, perdón, porque fallecieron por, no sé, causas no específicas, o sea, porque finalmente esto no necesariamente representa un evento competitivo, ¿no? Ok, entonces, esto yo lo puedo también evaluar rápidamente con la función aquí, con la función de sobrevida, ay, qué feo se ve, obtenido para cada uno de los, aquí, espero que se vea, para cada una de las aproximaciones, ¿no? Entonces, perdón que se vea así la gráfica sin el 100, pero bueno. Esta es una curva de sobrevida para ver la función de sobrevida de los pacientes en negro, que tienen una aproximación normal de Kaplan y Meier, ¿no? Y en rojo se encuentra la función de subdistribución invertida o la función de subdistribución complementaria para obtener esta aproximación que propone Fine y Gray, ¿no? Pues como podemos ver, ambas aproximaciones se parecen, o sea, casi siguen el mismo patrón.
Por lo tanto, no necesariamente estos eventos competitivos pueden llegar a tener o pueden realmente influenciar mi desenlace principal, ¿no? Entonces, al momento de ajustar mi modelo de Fine y Gray, podemos ver que este es el hazard radio específico para las defunciones cardiovasculares, ¿no? Y si yo ajusto un modelo de Cox, ¿qué pasó? Ah, ya. Aquí, si yo ajusto un modelo, pero este es ajustado por edad y sexo, perdón. Si yo ajusto mi modelo de Cox, puedo ver que voy a tener hazard radios muy similares a mi modelo de Fine y Gray, ¿no? Porque no hay una desviación considerable en la función de sobrevida estimada tanto por el método de Kaplan y Meyer como el de Fine y Gray, ¿no? Entonces, en este ejemplo podemos ver que no necesariamente vamos a tener que utilizar esta aproximación de Fine y Gray, ¿no? O sea, podemos ver que con un modelo de Cox es más que suficiente para evaluar qué tanto es el efecto de la grasa visceral sobre mi desenlace, ¿no? Pero vamos a pensar que yo quiero evaluar qué tan buen predictor es la grasa visceral para predecir desenlaces cardiovasculares. En ese caso, yo sí puedo justificar mi modelo de Fine-Gray, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar esta predicción? Una forma muy rápida es con un modelo, perdón, con una área bajo la curva, ¿no? Entonces, este modelo de Fine y Gray, si se dan cuenta aquí yo lo guardé como un vector fg-model. Con esta fórmula yo puedo sacar el área bajo la curva para ver qué tan buen predictor es la grasa visceral para predecir desenlaces cardiovasculares a 10 años de seguimiento o a la unidad que a mí me interesa evaluar, ¿no? Entonces, si yo corro esta fórmula, yo puedo sacar el área bajo la curva que tiene, uh, ay, a ver si aquí no sé, no se puso. Aquí tenía que aparecer el área bajo la curva. Pero bueno, o sea, yo puedo sacar el área bajo la curva del modelo de regresión de Fine y Gray para predecir desenlaces cardiovasculares a 10 años de seguimiento, ¿no? Pero vamos a pensar que en lugar de que yo lo quiera a 10 años, yo lo quiero a 5 años, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer es cambiar esta forma de la ecuación. Y vean, no sé si se aprecia la diferencia. Miren, creo que aquí sí sale. Entonces, esta es la curva, el área bajo la curva para predecir desenlaces cardiovasculares a 10 años y este es para 5 años. Como podemos ver, cambia ligeramente, ¿no? Entonces, si quisiéramos conocer qué tanto varía el área bajo la curva a lo largo del tiempo de seguimiento, yo lo que tengo que calcular es el rendimiento de mi modelo a lo largo del tiempo que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy modificando esta función para que me evalúe el riesgo de el primer año de seguimiento a los 20 años de seguimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, podemos ver que la grasa visceral en los primeros 5 años de seguimiento parecería que el rendimiento es ligeramente superior que el resto del tiempo de seguimiento, ¿no? O sea, parecería que en los primeros años sí parecería que con la pura grasa visceral puedo predecir desenlaces cardiovasculares o la gran mayoría de los desenlaces cardiovasculares. Pero a lo largo del tiempo de seguimiento, pues parecería que el rendimiento va disminuyendo, ¿no? Entonces, si a mí me interesara evaluar qué tan buen rendimiento predictor tiene la grasa visceral a lo largo del tiempo de seguimiento, lo ideal es graficar el área bajo la curva a lo largo del umbral de tiempo de seguimiento que yo tengo dentro de mi corte, ¿no? Obviamente, si yo quisiera aquí añadir, por ejemplo, no sé, dentro de mi modelo de Fine y Gray, por ejemplo, la edad y el sexo, uh, para ver si esto mejora mi capacidad predictiva. Obviamente voy a tener un hazard radio para cada uno de mis variables de exposición, ¿no? Entonces, como podemos ver, uno de los principales factores para desarrollar desenlaces cardiovasculares va a ser la edad y pues le sigue la grasa visceral y el sexo, ¿no? De hecho, el sexo no contribuye.
Entonces, aquí vamos a volver a graficar mi área bajo la curva a 10 años y vean cómo ahora cambia por completo el modelo, ¿no? O sea, nos dice que los primeros 5 años de seguimiento, con la pura grasa visceral, la edad y el sexo, voy a tener una capacidad casi del 90% de predecir todos mis eventos cardiovasculares en esta corte, ¿no? Y podemos ver que el rendimiento se mantiene constante a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, esta es una forma de evaluar qué tan buen rendimiento puede llegar a tener un modelo a lo largo del seguimiento de mi corte. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento y detener la grabación.